ver, y es por qué, en principio, los cargos de los jueces son vitalicios, y en segundo término, ¿qué pasa? ¿Es posible que un fiscal, como por ejemplo Marijuán, tenga dormido una causa 7 años, 8 años? ¿No hay ningún mecanismo para obligar a que eso no suceda o que pueda tomar cartas en el asunto o resolver algo respecto de eso? Bueno, empecemos por el final, vuelvo al principio y después vuelvo al final. Posible es porque sucede, así es posible, está sucediendo. Lo otro, no es natural, nada es natural de lo que sucede en la vida política, pero no fue siempre que los jueces y los fiscales fueron vitalicios. Más bien, el origen del Estado organizado como nosotros lo conocemos, que es la Revolución Francesa, entre otras razones se hizo para terminar con los jueces, que eran uno de los estamentos contra los que se alzó la burguesía, porque eran los aliados. Bueno, la Revolución Francesa tuvo en el proceso que concluyó con la fase revolucionaria muchas resistencias. El sector que más resistencia opuso ni siquiera fue la nobleza, sino los jueces. Con los que menos resistencia opusieron fueron el clero, que tiene una enorme capacidad de transformación, por algo es una empresa con 2000 años en el mercado, y los jueces eran en este sentido como un estamento subalterno, digamos, al poder real, y los más fieles al poder real. Cuando la Revolución Francesa, por supuesto, estableció que los jueces tenían una enorme cantidad de prohibiciones para que no fueran los jueces que eran los jueces de la monarquía, y por supuesto para que no duraran en su cargo toda la vida, que es lo que le sucedía a los reyes, salvo que abdicaran o le cortaran la cabeza. Ese es el modelo de la república que tanto se menea, digo, solo que después, primero que ustedes saben muy bien que la Revolución Francesa tuvo una vida bastante corta, digamos, con la restauración napoleónica, pero al margen de ese asunto, quedó la organización del Estado como el modelo de la Ilustración, el modelo del Estado moderno. En Estados Unidos descubrieron que la Revolución norteamericana tiene un par de años de juventud más que la Revolución Francesa, o sea, fueron procesos paralelos, si se quiere, uno anticolonial y otro de antimonárquico, pero fueron contemporáneos. En esos tiempos, digamos, de tanta revolución de las ideas, en Estados Unidos empezaron a descubrir las élites de la ex colonia que las asambleas, digamos, los representantes del pueblo estaban empezando a tener demasiado poder en la organización de la sociedad, y era necesario establecer algún contrapoder que representara esos intereses de las élites. Y ahí crearon toda la construcción que llega hasta hoy de los jueces como garantía de la legalidad y como forma de garantía de su garantía de la legalidad, que duren en su cargo hasta que se mueran o se jubilen. Esto es, que nadie pueda quitarlos de ese lugar, o que no haya una duración temporal establecida, que no coincida con la de los otros poderes, si se quiere, para que cada gobernante que llegue no ponga a sus amigos jueces, pero que, como sucede en cualquier sistema republicano, la periodicidad es la regla. Esto fue además el modelo, perdón si me pongo un poco, si me hago un poco de historia, pero me parece que nos enseña alguna cosa. No, Gresa es un humilde juez municipal con muchos amigos con plata. Ese modelo, digamos, de la Constitución argentina está copiada sustancialmente en la Constitución norteamericana. Ese modelo no fue el que se impuso con la Revolución de Mayo. El primer modelo de Constitución, que la hizo Monteagudo, que era un jacobino revolucionario francés, era un modelo de constitución que establecía que los jueces duraban un tiempo en su cargo, que la corte tenía una X conformación. Es decir, se metía con otro modelo, con el modelo de la Revolución Francesa. Como ustedes saben, esa constitución nunca fue tal. La asamblea del año 13, de la que tanto se habla, en el año 13 no la llamaban asamblea del año 13, la llamaban Asamblea General Constituyente, que ahora le decimos asamblea del año 13, porque fracasó en su cometido de establecer una constitución.
hizo algunas cosas interesantes, ¿no? La libertad de vientre, ustedes saben, la abolición de los azotes, todo lo que estudiamos en la escuela, que pasó con la asamblea del año 13. No, esa fue una asamblea para establecer la Constitución, fracasó. Hubieron otras, y la que triunfó, la que estableció la Constitución Nacional Histórica del año 53, ya tenía el modelo mitrista, digamos, el modelo liberal, hegemónico, que viene de la Constitución norteamericana, que sostenía esto que sostiene, que los jueces son vitalicios a sus cargos, asunto con el que nadie más se pudo meter porque se lo naturalizó como si fuera una herejía sostener que los jueces pueden ser electos de algún modo diferente al cual son electos hoy. Fíjense ustedes lo que sucedió con una de las leyes de reforma judicial de la presidenta Cristina Fernández, que establecía un sistema mucho más tímido que eso, pero realmente de avanzada, que lo sepultaron, que era que los electores de los jueces fueran elegidos por el pueblo. Ahora hay una gran paradoja en esto, porque si en la provincia de Buenos Aires hay juicio por jurado, el primer juicio por jurado sucedió acá en esta jurisdicción de San Martín, y está funcionando bien. O sea, los ciudadanos tienen capacidades para juzgar directamente sobre la culpabilidad o la inocencia de la conducta de otro conciudadano, pero no tienen capacidades de meterse en la cocina para ver cómo se hace el sistema judicial, lo que hablábamos hace un rato, y mucho menos que aquellos que son elegidos por algún método tengan en ese trabajito un tiempo y después le dejan el lugar a otro para que esa sociedad que puede haber cambiado pueda elegir a otros. Por eso son los guardianes del conservadurismo. Esa es la misión central que tiene la organización política del Poder Judicial. Esa es. Muchas gracias. Juan, perdón, pero no respondí. Abrevio la respuesta. Bueno, el dispositivo de la impunidad incluye un dispositivo más de reaseguro, que es el de la impunidad de los jueces. El Consejo de la Magistratura, que es el organismo que se encarga de sancionar a los jueces, y nuestro Tribunal de Enjuiciamiento, el de la Procuración General de la Nación, está trabado de tal modo en su ingeniería y en su composición que los que hacen las cosas increíbles que hacen, ni siquiera estoy pensando en marihuana, cuyas conductas pueden ser o no cuestionables, pero no son las de Bonadío, digo, puedan tener ese aire libre para hacerlo porque sabe que no les pasa nada. Eso es. Gracias, Félix. Vamos, sí. Mire, lo mío no es una pregunta. Yo siempre aplaudo a todos los invitados y a estos que vinieron hoy también. Y recibieron bastante aplauso, pero nunca escucho un aplauso para los que trabajan para que tengamos esta plaza. No nombro a nadie, pero que no conozco a todos, pero se merecen un aplauso. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta a Félix. Le quería pedir argumentaciones para nosotros los militantes para atacar el encarcelamiento a Milagro Sala. O sea, argumentaciones, porque el otro lado dice es una mina violenta. ¿Cómo podemos entrar para decir, bueno, lo de Milagro Sala está mal? Yo no conozco los últimos casos en el que se dictó la detención preventiva. Conozco el primero, verdaderamente. Hay una gran trampa con esto, con la banalización de los argumentos, porque cuando los temas tienen alguna complejidad, como los temas jurídicos, hay que conocerlo muy finamente y además hay que encontrarse con un interlocutor que quiera escucharlo. Es mucho más sencillo debatir con trazo grueso y con exaltación, ¿no? La primera resolución por la que es detenida fue una locura, digamos, no estaba escrita por un abogado, eso, fue una brutalidad y por eso tuvieron que liberarla. Los tres hechos por los cuales se la detuvo, eran hechos escarcelables, no eran delitos, estaban mal argumentados. Bueno, era realmente un estudiante de Derecho no podría haber aprobado una de las primeras materias del modo en que se la encarcelaron. La escarcelaron, pero empezaron a trabajar sobre otros hechos para detenerla. Ahí se ha acudido a una figura jurídica absolutamente peligrosa, que es la de la asociación ilícita, que sigue existiendo, que es la organización de 3 o más personas para cometer un número indeterminado de delitos, digamos, que es tan difícil de probar como, salvo que se encuentren a 3 o más personas que cometieron una enorme cantidad de delitos y uno vuelva para atrás y diga hay una asociación ilícita. Y aún así, los jueces serios no la usan y los jueces chantas la usan demasiado. Eso es lo que se ve en tribunal.
Es una figura que se creó pensando en la organización sindical, en realidad, ¿no? En los perseguir anarquistas. Es altamente peligrosa porque la sola conformación de una